Padre que estás en el cielo, estamos una vez más agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos para conversar y estudiar tu palabra, poder tener un diálogo abierto aquí. Y como siempre, simplemente rogamos la presencia de tu Espíritu que tú has prometido nos va a guiar a toda verdad, que nos va a dar sabiduría e entendimiento para poder asimilar estos conceptos y estos principios que tú nos quieres enseñar hoy de cómo debe vivir una persona que es parte de tu reino. Así que, Señor, que la enseñanza pueda ser fácil de entender y que tú bendigas nuestra conversación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ahora sí, vamos con la lectura de esta bienaventuranza. ¿Quién la va a leer? ¿Cuáles son los versículos? ¿3 al 5? No, vamos a leer el 4. Ahí, o sea, el 4. Si ya nosotros analizamos lo que es la primera bienaventuranza, es bienaventurados los mansos, como dijo recién Denar, y ahora viene la segunda bienaventuranza. Ok, eso es el versículo 4 que dice, en mi versión, la Nueva Traducción Viviente, Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. La mía dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que podemos utilizar la Biblia para explicar esto. Vamos a 2 Corintios 7:10. En 2 Corintios 7:10 me gustaría ver cómo dice la versión de ustedes. 7:10 nos habla acá Pablo, nos clarifica un poco el sentido de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, o bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Pablo creo que lo explica. Alguien que lo lea. Yo lo tengo, lo leo. Dale, léelo. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Wow, esa versión, es en pocas palabras, eso sí. Hace toda una carta. Dice, ¿qué dice? La tristeza, esta es la versión... Reina Valera de los 60, ¿no? 95. Okay. Dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay dos clases de tristeza. O sea, es interesante porque aquí hay una tristeza que nosotros siempre la vemos como negativa. Hay una tristeza positiva, y esa tristeza positiva es la que señalan las bienaventuranzas. ¿Y a qué se refiere esta tristeza? Esta tristeza tiene que ver, de acuerdo a lo que dice Pablo, tiene que ver con la tristeza que nosotros experimentamos cuando descubrimos quiénes somos. O sea, yo lo que entendí, también, dale. Pero para mí es la tristeza que resulta como consecuencia de reconocer mi pecado, mi maldad, que capaz que es lo mismo. Correcto. Pero por el pecado. Correcto. Y yo soy pecador. Pero básicamente la tristeza de darnos cuenta que no importa lo que hagamos, somos pecadores y nuestra condición es una condición... Eso es básicamente lo que es. Sí, y yo ¿no? creo, o sea, como la Biblia también declara que no hay justo ni aun uno, o sea, nosotros no podemos decir, yo nunca ofendí a Dios, nunca le fallo, no. Sí, muchas veces Dios es muy bueno con nosotros y muchas veces le fallamos a Dios. Entonces, cuando estamos en relación con Dios y le fallamos a Dios, esa tristeza es una tristeza que es buena. ¿Por qué? Porque me lleva a reconocer, a asumir responsabilidad por algo que hice y para volver a conectarme con Dios, que generalmente las cosas malas que yo hago, las actitudes malas que tengo, son por el resultado de desconectarme de Dios, ¿no? La versión mía, en la parte cuando habla de los del mundo, añade, o sea, dice una parte que dice, la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento. Entonces pudiéramos decir que la tristeza que Jesús está hablando en Mateo es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. O sea, nos sentimos tristes por lo que somos, pero como consecuencia de eso nos lleva al arrepentimiento, porque hay una tristeza también. Hay personas que se sienten mal por su condición de pecador o por caer en algún pecado, pero no los llevan al arrepentimiento, se van en otra ahí están línea. Las dos diferentes tristezas. Una es el remordimiento, que es una tristeza también, y está el arrepentimiento. El remordimiento es natural a nosotros. O sea, el remordimiento es cuando yo me equivoqué, hice algo malo, eso me trae malas consecuencias y digo, no tendría que haber hecho eso. Eso es remordimiento. ¿Cuál es la diferencia del remordimiento y el arrepentimiento? La diferencia del remordimiento es que yo me centro. En el remordimiento me pongo triste por algo que hice. En el arrepentimiento yo me pongo triste por ser lo que soy.
Okay. O sea, yo no digo, por ejemplo, suponete, me equivoqué, suponete, diciendo esto que no tendría que haber dicho, porque un cristiano no dice eso. El arrepentimiento dice, me da lástima ser como soy. O sea, porque yo soy rebelde. Entonces, quiero volver a Cristo para que Cristo viva en mí y ya no sea yo, más viva Cristo en mí. O sea, esa es básicamente la frustración que muestra Pablo cuando él dice lo que quiero hacer no hago y lo que no... O sea, es... Sí, básicamente, sí, o sea, exacto. Pero ahí, ojo, yo puedo reconocer y no estar arrepentido y no tener una tristeza que es la tristeza que me lleva para la salvación. Por ejemplo, Saúl reconoció, ¿se acuerdan? Claro. Que reconoció que lo había, que le dijo a David, tú eres mejor que yo y realmente reconozco que eres una persona buena, y sin embargo siguió persiguiéndolo. O sea, Judas se sintió triste por haber traicionado a Jesús, pero no se sintió triste por sentirse superior a Jesús, por ser una persona que no le daba lugar a Jesús en su vida. O sea, por eso el arrepentimiento es algo sobrenatural. La tristeza que da Dios es sobrenatural y Dios me da esa tristeza, pero no es una tristeza que me lleva a la desesperación. El remordimiento sí me lleva a la desesperación. En cambio, la tristeza de Dios lleva a tener paz. Claro, porque te lleva a Jesús, ¿no? Y yo no sé si ustedes alguna vez experimentaron, pero yo muchas veces experimenté la tristeza de Dios y que llorás y quedás totalmente aliviado después de ese lloro. Y después tenés otras tristezas que te llevan a la desesperación, que por más que llorás y llorás y llorás, es como que cada vez te sentís más aplastado y más aplastado y más aplastado. Esa es la tristeza de la culpa. Dios no genera culpa, la culpa la genera el pecado. Dios nos libra de la culpa a través de esta tristeza que nos lleva a la salvación. Ok, y entonces, y no sé si me estoy adelantando ahora, pero el texto de Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cuál es la consolación del que llora? La paz que, la paz que tú dices. Y que Dios, el que llora por esa tristeza que produce el hecho de la revelación de Jesús, la bondad de Jesús produce tristeza en mí, porque yo no soy tan bueno como Jesús. Y entonces cuando Jesús se acerca a mí es como que yo empiezo a darme cuenta de realmente todas las veces que lo traicioné, cómo me gusta, a todos nos gusta muchas veces ponernos en el centro, destacarnos y eso, y ponerlo a un lado a Jesús. Eso cuando estamos cerca de Jesús nos produce tristeza. Entonces Jesús dice, no se hagan problema, que si ustedes tienen esa tristeza, yo me voy a encargar de consolarlos y mi consolación va a ser valedera, va a ser para paz, va a ser para alegría. O sea, esta tristeza me prepara para la felicidad. Y por eso dice bienaventurados. Y de hecho pareciera una contradicción porque bienaventurados dice felices. Correcto, exacto. Entonces, ¿cómo dice? Felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y bueno, es que la felicidad también no es un sentimiento. La felicidad es el estado y eso lo hablamos también la vez pasada, que es el estado de encontrarle sentido a la vida. Entonces, cuando mi vida tiene sentido, yo puedo ser bombardeado por miles de cosas, puedo estar llorando con Dios y todo eso, y en mis lágrimas puedo ver un arco iris. O sea, por el hecho de que no me tiran abajo las circunstancias cuando yo estoy lleno de Dios, ¿no? Okay. Y entonces, sí. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de esa condición? O sea, como tú dices, alguien que puede decir, bueno, yo nunca he ofendido a Dios, yo no le he hecho nada mal a nadie, y no tienen esta, o sea, de darse cuenta de mi condición. O sea, yo sí, digo, me doy cuenta, pero ¿cómo alguien llega a eso? Acercándonos a Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que vinieron a la iglesia, suponete, normales, y escuchan un sermón, digamos, a mí me ha pasado muchas veces, escuchás un sermón, escuchás un mensaje de una canción o algo por el estilo y se te empiezan a caer las lágrimas. Sí. Todos los sábados. Y vos no es que estabas en tu casa, ¿entendés? Y cometiste un pecado en tu casa y viniste con eso y cuando escuchaste el perdón de Cristo te caen las lágrimas. No, es que es una emoción que te trae... Es tristeza, pero es alegría, ¿no? No se puede explicar también, o sea, eso, ¿no? Tú sabes que cuando dices eso me puedo identificar porque, y los hijos míos que están aquí detrás de las cámaras pueden testificar. En el carro, cuando estamos de camino a algún sitio y estamos escuchando canciones, realmente son pocas las veces que no salgo llorando, ahí yo solo en el carro, porque es que es exactamente lo que estás diciendo. Me identifico con la canción de la bondad de Jesús, algo de Dios y algo de mí, o sea, que yo soy nada y aún con mis faltas Dios me ama, me usa, me llama, y me identifico tanto con eso que, o sea, lloro porque me doy cuenta de mi condición
pero también de quién es Dios. Y realmente es como tú dices, es un llanto no de tristeza, sino es como que de alegría. O sea, es como una combinación de las dos, tristeza y alegría. Tristeza porque sí, reconozco quién yo soy, pero alegría porque independientemente de eso, Dios es mayor que yo. Claro, pero no es la tristeza que te lleva a la muerte, es la tristeza que te lleva a la vida. Claro, o sea, te conecta con la Dios. pregunta es, ¿será que en el cielo vamos a tener esa clase de tristeza también? Claro. Y yo creo que sí, o sea, porque es constructiva, no sé, esta tristeza. Y bueno, muchas veces cuando, ¿verdad?, se habla de Apocalipsis, es el versículo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Capaz que la hemos interpretado mal y no necesariamente, viste, lo que siempre se ha dicho es que esas son las últimas lágrimas, porque después de eso ya no va a haber más llanto, aunque sí lo dice que no va a haber más llanto, pero tal vez llanto de tristeza. Claro, como yo el mundo, creo que ¿no? es esta tristeza del mundo que produce muerte, que es lo que dice Pablo. Claro. Pero yo creo, siempre digo, ¿no? Cuando no te alcanzan las palabras para expresar algo, a esas palabras les pones música. Y parece que expresas mucho mejor. Y cuando la música no alcanza, le pones lágrimas muchas veces, o sea, porque no alcanza la expresión. Entonces yo creo que en el cielo quizás vamos a estar llorando todo el día, o sea, ahora con esto llegamos a una nueva conclusión. Pero ahora, esto también, hay otra faceta también acá, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay una sensibilidad que fuera de Cristo no la tenemos. Y yo creo que esto también quiere decir bienaventurados los que lloran con la persona que está llorando. O sea, cuando vos te podés meter en los zapatos de otra persona. Puede ser como cuando Jesús lloró, cuando vio que estaban como ovejas sin pastor y se conmovió su corazón. Y es cuando vos ves, por ejemplo, cuando vos ves que alguien está pasando por algo que quizás vos no estás pasando, pero tenés la capacidad, o sea, Dios te da la capacidad, no es que vos la tenés, de ponerte en los zapatos de esa persona y podés sufrir con esa persona lo mismo. Cuando uno tiene esa empatía, es realmente cuando haces que una persona se sienta apoyada por vos. Apoyada por vos. ¿Cuántas veces uno escucha a una persona, o sea, la estás mirando porque estás pensando en cualquier cosa, quizás, y eso se capta? Pero cuando vos te metés en el problema, en los zapatos de una persona, cuando querés entender a alguien, cuando le haces preguntas, yo creo que un poco también tiene que ver con esto, el tratar de entender a una persona, y que la persona que quiera entender a otras personas va a recibir consolación también. O sea, va a recibir felicidad cuando uno se mete en los zapatos de otra persona. Y esto tiene otra faceta, perdón que esté hablando demasiado, otra faceta que tiene que ver cuando yo me pongo triste por las injusticias que ocurren en el mundo. Porque a veces no. Yo me acuerdo, esto me pasó una vez que salimos con unos amigos por el campo, no voy a decir de qué lugar, alguien va a adivinar, o sea, más o menos por el lugar donde estudié. Y entonces me acuerdo que encontraron una comadreja. ¿Saben lo que es una comadreja? Es un raccoon. Okay. ¿No? Y había un puente alto, un ¿no? mapache, sí, un mapache. Y entonces había un puente alto. Entonces la agarraron a la comadreja de la cola. Y el puente era un puente de tren, así que, pero eran muchos metros para abajo, como 20 metros, 30 metros, y tiraban la comadreja y que caía en una roca. La comadreja. No. Y la agarraban de vuelta y se mataban de la risa, y la agarraban y de vuelta subían y la tiraban de vuelta y la comadreja quedaba... y parecían insensibles, y yo, o sea, no estoy criticando a mis amigos, pero parecían insensibles al dolor de la comadreja. Y cuando nosotros perdemos esa sensibilidad, perdemos la capacidad de hacer felices a otros y de ser felices nosotros también. Cuando perdemos esa sensibilidad se debe también a situaciones, estamos muy materializados posiblemente, estamos muy enfocados en nuestros propios objetivos o en nosotros mismos, que no podemos sentir cómo otra persona está sintiendo. Y eso también, yo creo que esto entra también en esta bienaventuranza. Y a un nivel tal vez más básico que eso, no sé si ustedes estén de acuerdo con eso, pero la tristeza, el llanto que viene como consecuencia de pasar por una injusticia personal, no se podrá aplicar aquí también en el sentido de que Dios ve la injusticia que tú estás pasando
y también va a consolarte de esa injusticia. Está muy bueno eso. Eso tiene que ver quizás con la próxima bienaventuranza. Aunque me estoy adelantando. No. Y entonces o sea, me parece que están conectadas esta y la otra. Podemos introducirnos, porque acá recuerden que nosotros estamos describiendo las características de una persona que está en el reino. Y entonces lo primero, esa persona empieza con un sentimiento de necesidad, bienaventurados los pobres en espíritu. Después viene bienaventurados los que lloran. Los que lloran por su condición, por recibir la revelación de Jesús, pero los que lloran con los que lloran también. O sea, los que son empáticos con la gente, los que pueden sentir las injusticias de los otros y sentir. Y entonces también nuestras injusticias, pero entonces ahora viene la próxima bienaventuranza, que ¿cuál es la próxima bienaventuranza? Dice, bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Claro, acá en mi versión, esa que me encanta, la de ustedes, pero justo en este no me gusta cómo lo traduce. Mi versión dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y eso vamos a ver un poquito el sábado también en la escuela sabática. Pero, ¿qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Y esto... Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice, ¿sí? Y yo soy manso y humilde de corazón. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Sí. Exacto. No llegaba lo de la mansedumbre, digo, me equivoqué de versículo. No llego nunca. O sea, Jesús era manso. Jesús era manso. ¿Qué es ser manso? Y eso creo que ahí, entonces sí, con lo que vos decías. ¿Qué es ser manso? ¿Qué decías vos recién? O sea, cuando yo paso por una injusticia personal y me siento mal por ver la injusticia o por experimentarla, Dios entonces me consuela, lo que decía en relación con el otro versículo. Pero en esta dice que los que son humildes o mansos heredarán la tierra. O sea, en otras palabras, si lo ato a lo que estaba diciendo, si estás pasando por injusticias aquí, muchas veces las injusticias no se van. Por ejemplo, los esclavos negros aquí en la época de los 1800, que fueron esclavos 2, 3, 4 generaciones, no se acabó la esclavitud. Pero Dios va a recompensar esa injusticia que ellos experimentaron en el reino, o sea, literal, cuando venga Dios. Ahora, por ejemplo, yendo al ejemplo de los esclavos, realmente, ¿qué es ser manso como esclavo? Porque yo, ante las injusticias, ante una crisis, ante una injusticia, realmente es ahí donde muestro si soy manso o no. Y la persona que es mansa no reacciona ante las injusticias. O sea, no reacciona con agresividad. Correcto, no reacciona, o sea con vos fíjate, enojo, dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo se conquistaban las tierras? Cuando Jesús está hablando acá del reino, ¿cómo se conquistaban los reinos? No es como se conquistaban, se conquistan hasta ahora. Si quiero conquistar algo, tengo que hacer guerra, tengo que usar violencia. Entonces, Jesús dice, no, miren, los mansos, los que no usan violencia, van a ser los que van a heredar el reino. Y esto es una antítesis a la realidad. O sea, porque la realidad es con guerra que lográs todo, lográs los objetivos. Con fuerza es que lográs los objetivos. Con violencia lográs los objetivos. Jesús dice, no es así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos los mansos van a heredar la tierra. Entonces, yo ahora vengo a algo que también, bueno, nosotros decimos, bueno, yo no soy agresivo. Ahora, para mí, por ejemplo, la política, cuando yo trato de hacer política, supónganse, manipular. Sí, nosotros acá estamos compitiendo a ver quién sobresale más o algo por el estilo. Eso es una forma de violencia. Eso no es mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo le doy a mis sentimientos, les doy un lugar que no tendrían que tener. O sea, les doy la oportunidad que rapten mi razón y que ellos se manifiesten en vez de ser manso y dejar que Dios se manifieste. ¿Qué es la mansedumbre? Es reconocer que Dios está en el control de todo y aceptar la vida en el paquete que Dios me la da. Ahora, cuando vivimos en este mundo, vivimos en un mundo que está lleno de injusticia. O sea, a nosotros nos van a hacer injusticia todo el tiempo. O sea, y ahora eso genera también en nosotros una reacción. O sea, humanamente a nadie le gusta que le hagan injusticia. Y eso genera en nosotros algo. ¿Y qué pasa con ese algo? Enojo, odio, revancha. Y entonces,
cómo nosotros reaccionamos, o sea, qué hacemos con eso que se genera en nosotros, porque es una energía o lo que sea. Sí, sí, muy, muy buena pregunta. O sea, ¿qué hacemos con eso? Con eso, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, lo tenemos. ¿Me lo aguanto? No, ¿Me lo quedo ahí? no, o sea, porque eso es ser manso. Si te lo aguantás, y esto vamos a hablar un poco el sábado en la escuela sabática, si te lo aguantás genera presión eso, y tarde o temprano esa presión explota de una manera peor que si hubieras explotado en el momento que te ocurría la injusticia. O sea, lo que vos te reprimís, tarde o temprano explota. Y aparte me parece a mí que la persona que está en el espíritu no es que nunca va a experimentar eso, pero realmente en algún momento, si el espíritu está, no quiero usar la palabra controlar porque capaz que suena mal, pero si el espíritu está controlando tus emociones y tus sentimientos, entonces cuando vean esa injusticia, reaccionarás como Jesús. O sea, Jesús enfrentó mucha injusticia, pero nunca reprimió, o sea, no fue que estoy enojado pero lo voy a aguantar, no. La reacción automática fue diferente, fue una persona, o sea, de Jesús, del reino, y creo que a algún punto Dios quiere que lleguemos así, ¿no? Que la reacción automática sea, voy a estar tranquilo, voy a confiar o lo que sea, ¿viste? Pero no la reacción de enojo, y entonces ahí la reprimo porque, como tú dices, es peor. Bueno, hay una cita que dice que todo lo que pasaba a Jesús, para Jesús era un consuelo saber de que todo lo permitía su Padre. Todo. Absolutamente todo. Y ese era, dice, el consuelo de Jesús y el consuelo para nosotros también. O sea, cuando a Jesús lo estaban escupiendo la cara, ¿qué pensaba Jesús? Mi Padre lo está permitiendo. Cuando le clavaban un clavo en la mano, Jesús decía, mi Padre lo está permitiendo. Cuando se burlaban los sacerdotes y le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, mi Padre lo está permitiendo. ¿Y por qué eso le daba consuelo a él? Porque él tenía la seguridad de que su Padre lo amaba incondicionalmente. Entonces, cuando yo siento que Dios me ama incondicionalmente, el gran problema es que nosotros muchas veces dudamos de Dios y le preguntamos a Dios, ¿por qué permitís esto? Y entonces esa pregunta, ¿por qué permitís esto? Estamos con eso diciendo, no estoy seguro si me amás o no. No me debes amar porque estás permitiendo esto. Entonces, lo que me está faltando es más relación con Dios para entender que Él me ama incondicionalmente. Okay. Ahora, hay unas preguntas que creo que está bueno que las comentemos. Con respecto a esto de ser manso, porque también hay mucha confusión con respecto a la mansedumbre, de aguantar todo, de que, o sea, no reaccionar. Es que no hay que aguantar nada. Por eso, ahora voy a eso porque a veces se confunde. O sea, ser manso, ¿qué significa? O sea, exactamente. Vamos con la primera. Dice, ¿cómo diferenciar entonces entre mansedumbre y dejarme abusar? Muy bien. La mansedumbre no te cambia de rumbo. Cuando vos te abusaron, cambiaste tu manera de pensar. O sea, vos, por ejemplo, estás convencido de que no tenés que hacer algo y viene alguien y te presiona, te manipula y vos lo haces, a pesar de que estás convencido de que no tenés que hacerlo. Eso es un abuso. La mansedumbre hace que yo no reaccione destructivamente con la persona que me está abusando, pero yo no voy a... Esa persona a mí, por su manipulación, no me va a mover de mi conciencia. No sé, ¿se entiende? Y acá también en el griego la palabra mansedumbre, la busqué aquí en la definición, ¿no? ¿Qué significa mansedumbre? Y dice que es enfrentar un injury, una afrenta, un dolor o algo, con paciencia y sin resentimiento. Y por eso es que, o sea, cuando tú permites que te abusen, esto, no sé, me parece que no va con la definición de ser manso. Porque el manso no es que se deja coger de tonto y así, porque sí. No es pero hay una línea finita también ahí. Lo que pasa que recién decíamos que hay una palabra que la mansedumbre no es aguantar. Y eso es lo que ahí está la gran diferencia. La mansedumbre es, y eso también lo dice Jesús más adelante, es tomar la decisión de hacer el bien por la persona que me está haciendo mal. O sea, no reaccionar mal y en vez de vengarme de la persona, hacerle el bien. El gran problema, pues supónganse que nosotros generalmente hacemos con el abusador, es que el abusador me abusa o se aprovecha de mí y yo entonces me la aguanto, pero pasivamente me vengo del agresor. O vives con resentimiento por eso. Sí, pero entonces suponete, yo no le voy a hacer, pero por ejemplo el agresor, vamos a ver con el caso de un esposo y una esposa, ¿no? El esposo es violento, la rebaja a la esposa con sus palabras y todo eso,
Y después la esposa se queda callada, se la aguanta, pero entonces después el esposo tiene que salir para una cita que es muy importante para él y tienen que ir con la esposa, y la esposa, viste, está lenta, o sea, hace todo y entonces a propósito. Y entonces él se vuelve loco, y ella, viste, dicen, pero es que no puedo más, estoy muy ocupada, que esto, que el otro, patatín, patatán. Y entonces es una manera de vengarse. Eso no es mansedumbre, eso es agresividad pasiva. Tenemos agresividad activa y agresividad pasiva. Esa persona no va a crecer. Eso no está aplicando cristianismo. O sea, cristianismo, y eso lo dijo Jesús, cuando alguien te pide una milla, dice Jesús, llévale, cuando te pide que te lleve la carga una milla, y ya está hablando de los enemigos, llévale la carga 2 millas. O sea, ¿qué es lo que hace la persona mansa? La persona mansa no solamente se aguanta, sino que la energía, porque te saca energía, la injusticia. La persona te drena. Y la persona mansa no es que va a decir, ay, bueno, me la aguanto porque no importa, si me está manipulando, que me siga manipulando. No, o sea, la persona mansa dice, esto está mal, no está bien. O sea, sabe hacer un análisis crítico de la situación, pero entonces, ante eso, no reacciona vengándose, sino reacciona haciendo un bien por la persona. Ni tampoco reacciona quedándose en ese ambiente si tiene la opción de irse. Por ejemplo, puedo pensar en Jesús cuando los fariseos o los saduceos querían apedrearlo, la gente quería apedrearlo o querían manipularlo. Él simplemente se escabullía y se iba. No se quedaba en ese ambiente practicando ni nada, ¿viste? Se iba. Y muchas veces en esa mansedumbre no es quedarte ahí y recibir los cantazos, sino si tú puedes irte y evitarlos, vete. La mansedumbre no fuerza las cosas, pero tampoco cambia de rumbo. El manso no cambia de rumbo. El manso es la persona más firme que existe. Que eso muchas veces no lo comprendemos, porque decimos mansedumbre es dejarme, como dice la pregunta, dejarme abusar. No, Dios nunca permite que nos dejemos abusar. El abuso siempre tiene que haber, ¿cómo se dice? No es una queja, hay una palabra que se dice cuando yo expreso que eso está mal. O sea, cuando a Jesús le pegaron una cachetada, eso está en el Evangelio de Juan, un soldado le pegó una cachetada porque él le respondió al sumo sacerdote. Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Dije yo algo malo? O sea, y Jesús sí, lo confrontó. Confrontar. O sea, el manso confronta, pero confronta sin agresividad, confronta sin destruir. Generalmente nosotros cuando reaccionamos queremos destruir, queremos vengarnos, y eso está mal, ¿no? El manso que está seguro en Cristo confronta. Como vos decís, no se va a quedar, si le van a pegar una piña, no se va a quedar para que le den otra piña, ¿no? O sea, va a tomar distancia, se va a proteger, pero no va a reaccionar violentamente contra la otra persona. Ahora, y la otra pregunta que hay con respecto a esto también, que yo sé que son muchas aristas, pero más o menos esto como que ya cubrimos bastante. Pero en el caso que preguntan aquí, si yo vivo en un país donde los gobernantes me explotan despiadadamente, reclamar y denunciar los horrores puede ser falta de mansedumbre. No, puede ser, perdón lo que voy a decir, puede ser una tontería. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar hasta dónde la guerra que vamos a pelear, o sea, es sensata con respecto a lo que Dios primero me pidió cuidar. Y por ejemplo, yo por protestar en un país autoritario puedo poner a riesgo a toda mi familia. Tengo hijos chicos o lo que sea, y eso yo puedo estar, por un sentimiento de injusticia, puedo estar arriesgando a toda mi familia. Eso no quiere decir que entonces yo no voy a hacer nada por la injusticia. Pero nosotros tenemos que evaluar. El Proverbios dice, no te pongas en contra del rey porque te vas a autodestruir. O sea, nosotros no estamos quizás estoy equivocado en esto porque hay mucha gente que no piensa así. Yo creo que nosotros estamos acá para instaurar el reino de Cristo. Dentro del... hay injusticias en la vida, y yo creo que cuando nosotros somos testigos de la injusticia tenemos que actuar. Si hay alguien que está sufriendo, tenemos que defender al que está sufriendo. O sea, tenemos que aliarnos con la persona que está sufriendo. Pero tampoco nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, Pablo le dice a los esclavos, le dice que ellos se sometan a sus amos, que no peleen contra ellos. Era un abuso social eso. Pero estaba instalado en la esclavitud. Entonces Pablo dice, no, cuando ustedes, o sea, en vez de aguantar, tienes que decidir positivamente en hacer algo más por tu amo para cambiarle la actitud a tu amo.
Nosotros con la mansedumbre, sin la violencia, podemos cambiar cosas. El terrorismo, por ejemplo, piensa que las estructuras sociales se cambian con violencia. Y nosotros sabemos que eso, nosotros los cristianos sabemos que eso no es así, a pesar de que muchas veces los cristianos pensamos que es así. La violencia no se calma con violencia. Claro. Si generalmente vos ganás a una violencia, se trae cierta tranquilidad, pero esa violencia genera más violencia. Entonces la violencia se vence con mansedumbre. Y eso lo enseñó Jesús. Ahora, volviendo a la pregunta de la señora también, en mi opinión, no es que vamos a quedarnos callados frente a la injusticia de un gobierno. Por ejemplo, aquí en la época de los 1800, que es justo cuando la iglesia, medio 1800, además, la iglesia adventista está surgiendo, los líderes eran bien vocales en contra de la esclavitud, en contra de, los ricos estar abusando de los pobres. Cualquier tipo de abuso eran vocales, o sea, no era que decían no quiero hablar de eso, mejor vamos a cambiar el tema porque me puedo calentar o me pueden perseguir si digo algo. No, me parece a mí el ciudadano del reino de los cielos no esconde tampoco ni minimiza las injusticias que ve. Si las habla, Jesús las hablaba. Claro, pero sin violencia. Sin violencia. Que ahí es donde está, me parece, el punto. Y con prudencia, porque, por ejemplo, Jesús podría haber denunciado a los fariseos desde el principio de su ministerio. Y no los denunció. Los denunció al final. Claro. Si los denunciaba al principio, él sabía que su ministerio se acababa. Y si su ministerio se acababa tan pronto, no iba a poder beneficiar a tantos. Entonces yo tengo que ver qué es lo que va a beneficiar a más gente. Hay veces que ir a una causa, ir a protestar contra un gobierno, porque esa protesta va a tener tanto efecto que va a liberar a muchísimas personas. Entonces, si tengo que ser mártir, por eso lo hago, lo sé. Pero, por ejemplo, hay un rey autoritario, entonces yo voy a ir a golpear la puerta y le voy a ir a enfrentar solo y decirle, usted es autoritario, estoy totalmente de desacuerdo. Claro, es para que me mate al otro día. Entonces mi familia se queda huérfano. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que saber medir los tiempos y Dios quiere que tengamos influencia. No a través de la política, sino a través de la firmeza, a través de la mansedumbre. Entonces, pero la influencia tiene que ir creciendo. Y en algún momento va a ser sentido ser mártir para generar más influencia. Pero mi martirio, al principio, suponete, como Jesús, morir en la cruz, cuando terminó de ser bautizado, no hubiera tenido sentido. Claro. Ahora perdón. No, dale. También aquí dentro de la historia de Estados Unidos tenemos varios ejemplos, pero yo creo que el más grande con respecto a lo que estábamos y la pregunta es Martin Luther King. Ese mismo estaba pensando. ¿Cómo podemos ver eso ahí? O sea, bueno, ahí tenés a Martin Luther King. A él lo mataron, pero ya cuando tenía muchísima influencia. Y la muerte de él la sangre fue... como semilla que fue regar más semillas. Pero si a él lo hubieran matado al principio... Ahora, nunca hubiera llegado Martin Luther King a hacer a lo que es si cuando era al principio de su... ¿Cómo podríamos decir? De su activismo, decía, me voy a quedar callado, no voy a protestar... Porque entonces para cuando tenga más influencia ahí recién voy a hablar. No, nunca hubiera llegado. O sea, él fue hablando cada vez más claro. Lo mismo hizo Jesús, fue hablando cada vez más claro. Nunca la mansedumbre hace que yo esconda mis principios. Sí puede ser que no sea tan vocal, como vos decís, no sea tan vocal al principio. Tenemos que manejar eso, es como un volumen. Tenemos que manejarlo de una manera sabia para que Dios lo pueda usar de una manera de una manera más amplia. Sí. ¿No? Y justo ese era el comentario que yo también tenía, porque me parece que Martin Luther King Jr. es el ejemplo, ¿verdad? En mi opinión, perfecto para esto, porque él era también un ministro. Y todas las ¿cómo se puede decir? Las veces que habló contra el gobierno, siempre fue de manera pacífica. Le daban palos y él nunca respondía con palos. Le tiraban spray de agua, él nunca tiraba spray de agua. O sea, siempre mostró ese espíritu que muchas personas pueden pensar, pero eso fue un tonto que se dejó abusar y todo demás. Pero me parece que el no reaccionar con violencia y al crear aquí en Estados Unidos el movimiento ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. De protestar pacíficamente, hay una frase para eso, pero es precisamente lo que Jesús, lo que estamos hablando, en mi opinión. Ahora ser manso, porque hay unas preguntas aquí. Ser manso no significa
no denunciar la injusticia y quedarse callado, ¿no? O sea, si yo veo injusticia... No, exacto, pero debo hablar en el lugar correcto para hablar. Porque a veces hablamos en los pasillos y eso, y si no tenemos ninguna influencia, hablemos en los pasillos. Pero si tenemos influencia de sentarnos en una mesa con poderosos que toman decisiones que pueden cambiar las cosas, ahí hay que hablar. Ahí hay que hablar. Vamos al caso de iglesia local. En las juntas hay que hablar, en los congresos hay que hablar. Por ejemplo, muchas veces me dijeron personas que van a un congreso y sienten que las personas que manejan la junta de nombramiento manipulan. Y no levantan la mano y dicen, no, esto está manipulado. No, después salen todos resentidos de la junta y después todos dicen, me sentí muy mal porque manipularon en la... No, y ahí nadie dijo nada. No, en ese momento hay que hablar. O sea, hay que hablar en los lugares donde hay que hablar y callarse en los lugares donde en el pasillo. Si yo soy miembro de una junta y hablo en los pasillos no cambio nada. En la junta sí cambio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y es una cosa del espíritu. El espíritu tiene que... O sea, tenemos que estar conscientes del espíritu cuando nos diga cuándo hablar y cuándo no hablar y cómo hablar. Otro buen ejemplo es Martín Lutero, que también se levantó y fue muy vocal, pero él supo dónde, cuándo, ¿viste? Sí, bueno, ahora, en algunos lugares. Analizando Martín Lutero, fue el saca bueno, o sea, en público. El cómo de Martín Lutero daba mucho que desear, no era muy manso. Yo sé que él escribió muchas cosas. Y Dios lo utilizó así también y todo, ¿no? Pero, o sea, él escribió él fue muy grosero y todo lo demás. Pero me parece que eso no fue en persona, ¿no? Fue más escrito. Pero cuando estaba en público a defender algo, en muchas ocasiones no dijo nada. En muchas ocasiones, mira, tengo que irme a orar porque no sé qué contestar, ¿viste? Yo voy a hacer un ejemplo de una tontera. ¿De cuándo es tontera esto? O sea, no sé espero que se aplique esto. Pero yo, por ejemplo, estaba estudiando en la universidad, estábamos una materia... filosofía era la materia, y no me gustaba cómo la profesora daba, o sea, el énfasis que hacía la profesora, y me molestaba mucho. Entonces llegó el final y a mí no me gustaba lo que ella pidió para el final, o sea, teníamos que rendir lo oral al final. Y yo estudié lo que me interesaba estudiar y no quise estudiar lo que ella pidió. Y yo le decía a ella, no estoy de acuerdo con lo que yo quiero, o sea, quiero aprender otra cosa. Y llegó al final y yo, tonto, o sea, estudié lo que yo quería, no lo que ella... Y me empezó a hacer preguntas y yo, para que ella vea que yo estudiaba lo que yo quería, le decía, no sé. Y lo decía así, no sé, con una seguridad. Sí, con arrogancia. Entonces me hacía otra pregunta, no sé. Y así como diciendo, no me importa. O sea, yo estudié lo que yo quiero. Y bueno, me saqué un 0. Obviamente. Y después tuve que estudiar 3 meses durante todo el verano para responder lo que ella quería que le responda. Entonces yo fui un tonto, perdí el verano por esa rebeldía tonta, y a veces somos así también. O sea, queremos ser vocales, nosotros somos los que hacemos justicia y todo eso, pero no medimos, o sea, nos destruimos a nosotros mismos así. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que la mansedumbre tiene que ver con sabiduría también, pero bueno, volviendo mansedumbre es expresar lo correcto con actitudes correctas, sin actitudes violentas, sin actitudes destructivas. Sí, sin las actitudes del reino de este mundo. Exacto. O sea, con las actitudes del reino de Dios. Y yo creo que, yo no sé si damos ya para otra... Hay más preguntas porque no sé si damos para otra bienaventuranza. Dice, una vez escuché en un sermón en la iglesia que decían, si Juan el Bautista estuviera vivo en nuestros tiempos, denunciaría a todos sin pelos en la lengua. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Pasaría esto en nuestros tiempos? ¿Creen que Juan el Bautista haría algo así? Habría que resucitarlo para ver qué haría. A mí me parece que era más por la misión que él tenía, que era bien outspoken en eso. Pero no sé si estuviera hoy la misión. No sé. Yo sí he visto esto, lo he charlado mucho con Amelia, a veces lo charlamos, que Dios a veces para abrir nuevas fronteras necesita gente arriesgada, gente un poco inconsciente. O sea, que no está calculando todas las cosas y ese dice, yo lo digo y genera. Es el caso de Lutero, aunque Lutero fue la última gota de la reforma. Pero Dios muchas veces utiliza diferentes personalidades. Entonces nosotros vemos que Juan el Bautista tenía una personalidad y tenía una misión que estaba de acuerdo a su personalidad.
Y Jesús le dice eso a los fariseos. Dice, miren, ustedes no le hicieron caso a Juan el Bautista, que estaba con vestido de camello y estaba en el desierto, y a mí, que estoy en fiestas, que tomo con los pecadores, y eso tampoco están conmigo. O sea, no les gusta ni Juan, ni les gusto yo. O sea, no les gusta a nadie, porque ustedes no quieren aceptar el reino. Pero Dios utiliza diferentes personalidades, diferentes historias, para hacer la misión que necesita hacer en determinado momento. Y me vino algo a la mente ahora, que es un poquito desviando del tema, pero Juan el Bautista lo arrestaron porque él habló, o sea, criticó al rey de que se había llevado a la esposa. ¿Era ese el lugar de Juan el Bautista de estar confrontando al rey? O tal vez era ¿Vos viste Chosen? No. Bueno, la vi, pero no lo digo por eso. Realmente me vino a la mente ahora porque eso es lo que el énfasis de Chosen. Y no sé, pero me cuestiono si tal vez porque sabemos, se metió en algo que no tenía que meterse, exacto, posiblemente por querer ser, por su por estilo de, exacto. Y bueno, por ahí no sabemos. Y no, es que nosotros a veces vemos que le damos a los profetas un tinte de infalibilidad, y los profetas no fueron infalibles, fueron seres humanos como nosotros. Es más, cada uno de nosotros podría ser un profeta. Con todos los errores, fíjense, Dios utilizó siempre a Abraham, a Jacob. ¿Qué errores tenían y siguieron siendo profetas? O sea, Juan el Bautista era un profeta, ser humano, con todos los errores, no era ningún superhéroe. Entonces, posiblemente, sí, quizás no tendría que haber hecho eso. Y bueno, en Chosen, de paso, ya que estamos en Chosen, Jesús lo aconseja a Juan y le dice, no tenés que ser tan vocal. Entonces Juan decía, no, pero es que hay que cambiar las cosas, es que eso va a cortar tu ministerio, le dice Jesús. Claro, son cosas que no están en contra de lo que podría haber pasado, pero que no está en la Biblia eso. Pero yo creo que puede ser eso. Y el otro ejemplo, del otro lado de la moneda, es Pablo, que por tratar de ser manso, se somete a lo que los judíos le dicen, le costó la vida también. Correcto, nunca tendría que haber sometido por ser unificador. Exacto. Cuando no tenía que unificar ahí tenía que permanecer firme. Exacto. Y que no fue manso ahí, o sea, al final fue débil. Porque exacto, el manso es fuerte, a pesar de las presiones, permanece en su posición sin renunciar a su conciencia. Sí. Ahí se ve claramente eso que tú dijiste, que permanece en su posición. Exacto. O sea, si no es un abuso o es ceder a... Que contestando la otra pregunta, hablando de lo que estábamos hablando ahora de Juan el Bautista y todo eso, se me vino a la mente, no sé, una aplicación que puede ser, Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para Jesús, para el Mesías. El remanente final sería como un tipo de Juan el Bautista para preparar el camino de que Jesús venga por segunda vez, ¿no? Generalmente lo usamos sí, como un antitipo y un tipo y un antitipo. Eso, y hay una cita de Elena White en El conflicto de los siglos que dice que los 144.000 van a predicar, ¿no? Y cuando vean lo que viene detrás de ellos van a decir, ojalá nunca hubiéramos dicho lo que dijimos, no hubiéramos quedado callados. Y dice, no van a poder volver para atrás ya. Dios los inspiró a decir eso, lo que tenían que decir, que parecía demasiado, parecía demasiado vocal. Pero llega un momento que va a haber que hablar, y hay momentos que hay que hablar, pero ese momento tiene que ser la suma de muchos momentos, no puede ser en un primer momento empezar a hablar todo, o sea, tiene por impulso. Claro, y tiene que haber una construcción de una plataforma filosófica que construya el discurso que voy a dar, digamos, como por ejemplo Jesús con los fariseos. En Mateo capítulo 23, Jesús denuncia a los fariseos como nunca los había denunciado antes, pero ya los fariseos estaban creciendo en influencia con el pueblo, en agresividad, y Jesús estaba creciendo en influencia. Si Jesús no denunciaba a los fariseos, ese era el momento, y Jesús ya sabía que venía la muerte de él, así que ese era el momento de sacarles el disfraz a los fariseos, y se lo sacó. Exacto. Y se lo sacó. Pero no todos los evangelios, no todo Mateo es Mateo 23. Hay Mateo 5, Mateo 7, Mateo 8, Mateo 9 y llega el Mateo 23, que es la suma de esos momentos chicos que se va construyendo para ser totalmente claro con lo que hay que ser claro. Muy bien, entonces, resumiendo, hoy día vimos entonces los que lloran son básicamente los que se dan cuenta de su condición, los que ven que realmente son pecadores, pero que reciben la consolación de saber que está Jesús y que Él está en control de sus vidas, y en un momento seremos todos consolados por todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso más o menos podría ser la aplicación en resumen de ese. Y entonces los mansos
o los humildes que dice ahí, pero los mansos en la otra versión. Básicamente lo que explicamos recién de no ser abusado, no permitir el abuso, si se nos cambia nuestra forma de ver, de seguir el camino que Dios nos ha trazado, nos cambia, nos desvía, entonces estamos siendo abusados. Y eso Dios no lo permite. O sea, y recuerden que no es el manso. Un abusador, no es ser manso. Un abusador muchas veces comienza sus pequeños abusos. Un abusador no es abusador de repente, comienza de a poquito. Y por eso yo tengo a un abusador de a poquito, yo siempre tengo que mantenerme firme con el abusador, no puedo ceder. Eso no quiere decir que yo no pueda actuar bien con el abusador, y eso es mansedumbre. O sea, no vengarme del abusador, pero permanecer firme. El abusador respeta a la persona que considera que es más poderosa que él. Le tiene miedo. ¿Por qué? Porque el abusador, el tema del abuso es muy importante, porque el abusador es alguien que recibe poder y se aprovecha de ese poder para beneficio propio. Eso es lo que es un abusador. Entonces, el abusador en sí mismo no siente que tiene poder y por eso tiene que usar el poder externo que le dan, lo usa para abusar a otros. En cambio, la persona mansa sabe que tiene un poder interno y no necesita poder externo para ganar una cosa. Él sabe quién es y entonces permanece firme a pesar de la manipulación, a pesar de las presiones y a pesar de todas las cosas. Perfecto. Querido Señor, gracias por estos momentos de charla, de diálogo. Te pido que lo que tú nos has enseñado lo podamos asimilar y aquello que eran simplemente palabras nuestras queden en el olvido. Solamente queremos, Señor, conocerte mejor, aprender más de ti y ayúdanos a poder tener esas características del reino y por eso te pedimos tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao. Buenas noches.